bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y ya estamos de regreso en Fútbol por Dentro y hoy aprovecharemos nuestros 27 minutos semanales para conocer detalles de la vida de una de las grandes figuras del fútbol cubano en toda su historia. Un hombre que brilló como jugador en los años 50 y a finales de los 60 comenzó una larga carrera como entrenador y formador de jugadores que le llevaría a recibir la Orden de Mérito de la FIFA por su contribución al desarrollo del fútbol en Cuba. Sergio Padrón Moreno ha sido un entrenador longevo dentro de las selecciones nacionales, o sea que Sergio empezó con nosotros a partir de los años 67, estuvo con nosotros en torneos Juegos de la Amistad, estuvo en Corea con nosotros en el año 70, ahí nosotros nos preparamos como 6 meses, ahí estuvo Nicolás Martínez, Sergio y el coreano que fue el director técnico nuestro. Y después, bueno, fuimos a los Juegos Centroamericanos, fuimos a Juegos Panamericanos, fuimos a Juegos Olímpicos y también estuve en eliminatoria de Copa del Mundo. O sea, en todos esos torneos siempre Sergio estuvo presente, o sea que para nosotros ha sido un maestro, un educador. Sergio Padrón es un personaje muy importante en la historia del fútbol cubano. Primero como jugador, fue un jugador muy destacado por su nivel técnico en la década del 60 y estuvo en nuestras selecciones nacionales. Después pasó a la responsabilidad de ser técnico ya del equipo nacional nuestro y creo que fue una época muy grande del fútbol cubano, donde gracias a la capacidad técnica de él, a la de Nicolás Martínez también, que en aquel tiempo era entrenador de nuestra selección, y Kim Jong-un, un entrenador coreano que tuvimos nosotros, creo que fue una gran época del fútbol cubano en la década del 70, donde se alcanzaron 2 medallas de oro en Juegos Centroamericanos, medallas en Juegos Panamericanos y una buena participación en la Olimpiada de Montreal en el año 76. Y te reitero, Sergio es parte importante de la historia del fútbol nuestro y una persona de respeto, un ejemplo para todos los jugadores nuestros, para todos nosotros, de integridad, de dignidad, de honradez, de moral y de conocimientos técnicos. Todos los que tuvimos la posibilidad de estar en la selección donde dirigió Sergio Padrón, hemos sentido muy contentos, primero como formador, de verdad que nos hizo sentirnos personas, humanos, muy exigentes en cuanto a la disciplina y la forma de jugar. Sergio Padrón Moreno comenzó a jugar al fútbol de manera organizada en 1949 con el Deportivo España de La Habana Vieja. En 3 temporadas con este equipo, Padrón lograría par de títulos antes de dar el salto al Juventud Asturiana, donde culminaría su etapa juvenil en el año 1952. Nací y me crié en La Habana Vieja. Empecé a jugar fútbol juvenil en el año 49 en un club de La Habana Vieja, calle Santa Clara. Era un club que se llamaba Deportivo España. Ahí hizo un compañero que se ayudaba ahí, un equipo juvenil. Empezamos en el 49, jugamos el primer campeonato 49, cogimos segundo lugar. Y en el segundo año que jugamos fuimos campeones juveniles, en el año 50, con el Deportivo España. Ya para 1953, en su estreno en la Liga Amateur de La Habana, lo que sería hoy primera categoría, Sergio Padrón se encontraba en el que sería el equipo de sus amores, el Deportivo San Francisco. Un club de barrio, para mí muy buenos jugadores, teníamos, no porque fuera mi equipo, teníamos muy buenos jugadores. Con apenas 20 años, Sergio Padrón celebra su primer título con el San Francisco y juega un papel protagónico en la cadena de 3 coronas consecutivas logradas entre 1953 y 1955 por el club de La Habana Vieja. Su desenvolvimiento en el campo le vale para integrar por primera vez la selección nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Honduras en 1955. Un evento al que asistiría en otras 2 ocasiones en los años 1957 en Curazao y 1961 en Costa Rica.
Convertido en uno de los mejores atacantes del fútbol cubano en los años 50, Sergio Padrón consigue en 1957 su cuarto y último título con el San Francisco, pues por diferentes problemas se aleja par de años de los campos de juego. Su regreso al fútbol cubano se produce en 1960 con un San Francisco plagado de jóvenes, que bien poco pudo hacer en la breve etapa que sirvió de preámbulo a la implantación de la territorialidad en el fútbol cubano. Yo jugué fútbol hasta el 65. O sea, en el 59 yo jugué fútbol. Lo que hubo un año que no jugué porque tuve algunos problemas ahí en la liga, con la liga, esto y el otro, y me separé del juego. Al principio a la gente le costaba un poco de trabajo. Sabes que hay personas que tienen su complejo, ¿no? Pero bueno, se empezó a participar por donde tú vivías o donde tú trabajabas. Y mucha gente lo cogió con tranquilidad. Jugamos, una vez jugamos con el nombre de Luyanó y otra vez jugamos con el nombre del auto. Y otro campeonato jugamos con el nombre del auto, y así. Fue acostumbrarse, fue salir del otro, acostumbrarse a los nombres de barrio. Fue acostumbrarse. La desaparición del San Francisco llevó a Sergio Padrón a integrarse a equipos como Luyanó y Lawton para disputar los campeonatos de La Habana, que luego le permitirían formar parte del Deportivo Industriales y Habana a los torneos nacionales. Con Industriales ganó los eventos insulares de 1963 y 64, mientras con el Habana triunfó en 1965. 3 nuevos títulos a su palmarés, que sumados a los conseguidos con el San Francisco, le convierten en uno de los futbolistas con más títulos en la historia del fútbol cubano. Industriales era la selección, pero bueno, hay veces que cuando tú jugabas, yo por ejemplo jugué un año con el Habana, que fue el que ganó el campeonato, y jugué con el Habana, no con Industriales, y después jugué otra vez con Industriales, una vez que Industriales hicieron una especie de selección para jugar un torneo, una copa centroamericana del Caribe, que ganó Industriales, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la copa. La Copa de Campeones de 1963 defendiendo la camiseta del Deportivo Industriales y las eliminatorias mundialistas rumbo a Inglaterra 66 marcaron la despedida internacional de Sergio Padrón como jugador, pues en lo adelante comenzaría una nueva aventura en el mundo del fútbol, la de entrenador. Un torneo juvenil de CONCACAF en Curazao en 1966 y el torneo de Esperanzas Olímpicas de 1967 serían sus primeras experiencias en el banquillo de las selecciones nacionales, mientras a nivel local trabajaba con los planteles de agricultores de La Habana en el torneo provincial y La Habana en el campeonato nacional. Con ambos logró alcanzar la corona. Empecé con un equipo que fue un equipo cubano que fue a Curazao, creo que fue en el 63, no recuerdo exacto, 63, que lo dirigía un técnico húngaro que estuvo aquí, Karoli Coxa, que estuvo aquí y fue el director de como 5 cursos, creo que 5 cursos de una escuela de entrenadores anexa al Fajardo. En el año 65, si mal no recuerdo, pasé a entrenar ya escolares. Empecé a trabajar en la ID de La Habana. La llamada década de oro del fútbol cubano entre 1970 y 1980 tendría a Sergio Padrón como uno de sus principales artífices, al formar parte de los diferentes cuerpos técnicos a los torneos internacionales donde Cuba estuvo presente. Junto al coreano Kim Jong-ha, Padrón llevó a la selección nacional a ganar los Juegos Centroamericanos de Panamá en 1970 y luego guió al equipo a una buena actuación en los Panamericanos de Cali, Colombia en 1971. Después yo tuve la suerte, tengo que decir que tuve la suerte de trabajar con el que para mí, sin lugar a dudas, fue el mejor técnico extranjero que ha estado en Cuba de fútbol. El coreano Kim Jong-ha. Primera, tenía una gran visión de juego. Y tú sabes que, digo, no sé qué tú pienses, para mí lo más importante de un entrenador es ver el juego. El entrenador que no ve el juego, para mí nunca puede ser buen entrenador.
Si tú eres entrenador y tú no ves el juego, qué está pasando en el juego, qué no se hace, qué hay que hacer, no puedes ser un buen entrenador. Y él tenía en eso, claro, era un entrenador de experiencia, ¿no? Él venía de Corea, que es un país de eso, había trabajado, ahora no me acuerdo en qué país fue, había estado trabajando en uno de los países esos, de esa zona de allá, no me acuerdo ahora cuál de ella, a lo mejor me acuerdo ahorita. Y había trabajado en eso y vino aquí y era un entrenador, repito, que veía muy bien el juego. O sea, veía los errores, veía las cosas favorables, ¿no? Y para mí fue un gran aprendizaje con él. Yo, básicamente, pienso que le debo mucho a él como entrenador. Él trabajaba mucho, exigía mucho, la disciplina la exigía, esto había que trabajar, esto por aquí. Y después tuvimos la suerte, digo, para mí tuvimos la suerte, eso sin lugar a dudas, de que por medio de él estuvimos un grupo de jugadores, 27 jugadores, 27 o 28 jugadores, 27 o 28 jugadores y con 2 o 3 entrenadores. Estuvo en Corea Democrática, 6 meses. Y tuvo como 18 días tuvimos de tránsito en la Unión Soviética. En el año 70, Cuba ganó en los Juegos Centroamericanos de Panamá el primer lugar, ¿no? Sabrás que el primer lugar lo había obtenido, ¿cómo se llama? Un país sudamericano, pero que había puesto un futbolista profesional, que era Colombia, fue Colombia. Después era el que había puesto, pero el que era profesional, que era el portero. Sape se llamaba, Sape. Y entonces, por eso, ellos tienen el primer lugar en la competencia, pero bueno, la comisión esa del organismo que centra eso, le quitó el título a ellos y se lo dio a Cuba. Después el centroamericano en el 70 se fue, si no me equivoco, se fue a Vietnam. ¿Sí? Creo que fue en el 70 fuimos por la primera vez a Vietnam. O sea, después los centroamericanos. Y eso trajo unos topes de madre, porque en Vietnam íbamos a entrenar, por ejemplo, a un lugar y te sacaban un equipo ahí y había que jugar con ellos. Y entonces no nos inscribieron en la eliminatoria olímpica, pero sí nos llevaron al Panamericano. Y en el Panamericano le ganamos a esos equipos. Le ronca. En los Panamericanos le ganamos a los Estados Unidos 2-0. Y al otro, que no me acuerdo ahora cuál es, también le ganamos. A Canadá le ganamos también. A Colombia creo que nos ganó 1-0. Colombia nos ganó 1-0. Pero bueno, los resultados fueron, y el nivel de juego fue bastante bueno. Pero bueno, nadie es adivino, ¿no? La lógica indicaba que tenían ellos más nivel que nosotros. Pero ahí se jugó bien. A pesar de que la selección estaba creciendo y los jugadores se sentían cada vez más identificados con el estilo de juego del entrenador coreano Kim Jong-ha, la directiva del fútbol en el país decide cesar al técnico asiático y colocar en su lugar a Sergio Padrón. Con el exfutbolista del San Francisco en la zona técnica, Cuba retuvo la corona en los Centroamericanos de Santo Domingo en 1974, pero se quedó fuera de las medallas en los Panamericanos del 75 en México. Para mí, la salida de Kim Jong-ha en ese momento de Cuba fue uno de los grandes errores del fútbol cubano. Para mí. Para mí el equipo del año 74, para mí, fue uno de los mejores equipos cubanos que yo vi. El año 74. Fue un equipo que siguió trabajando, siguió compitiendo
Y cuando llegamos a los centroamericanos de allí, del 74, para mí el equipo cortaba. Para mí, claro, yo era entrenador. Quizás lo veía más de otra calidad que las otras personas, ¿no? Pero a mí el equipo cubano en el 74 de los Juegos Centroamericanos arrasó ahí con la gente. Aplastó. Claro, tengo que decirte, si no me equivoco, que en esos juegos los colombianos lo suspendieron. Porque siempre había, bueno, tú sabes que ellos jugaban a base de profesionales. Y entonces tuvieron que lo suspendieron, o sea, salieron de la competencia. No sé si lo sacaron o ellos mismos se fueron. Y al no estar los colombianos, que era el equipo más fuerte, los otros equipos eran como los de nosotros. O sea, por ejemplo, estaba México, tenía un equipito bueno, México jovencito, pero México siempre a los centroamericanos tuvo la tendencia de llevar jóvenes. Ellos ya ahí pensaban con eso del sub-23 para la Olimpiada, ¿me entiendes? Esa mentalidad la tenían en México, siempre la tuvo. Los Panamericanos Del 75. Del 75. Ahí muy fácil, llegó un partido decisivo entre Costa Rica y Cuba, fue decisivo. Y Costa Rica impuso su calidad a Cuba, le ganó. Fue un partido que, bueno, la suerte no existe, donde ellos salieron, rompió las cosas a favor de ellos y ellos ganan ahí y nos eliminan a nosotros del puesto de estar entre los 3 primeros por lugares. Para mí ocurrió una cosa que por ejemplo en el 71 rompió a favor de nosotros y en ese año no rompió a favor de nosotros. Un juego más bien decisivo y salieron las cosas bien en un año y en otro no salieron bien. Es posible que haya habido un retroceso, ¿no? Por resultado hubo retroceso, no cabe duda. Más allá de que para un futbolista su máxima aspiración es participar en un mundial, los Juegos Olímpicos tienen su mística y son el escenario donde todo deportista desea competir. A Cuba y sus futbolistas les tocó asistir a las ediciones de Montreal 76 y Moscú 80. Si bien no se avanzó mucho dentro del torneo, en la memoria de Sergio Padrón, el técnico cubano en las 2 citas olímpicas, hay varios hechos remarcables y algunas anécdotas. Bueno, para mí fue un recuerdo muy grato. Sinceramente fue muy grato. Ante todo, pienso que nosotros siempre debimos clasificar para allá. Hubo un partido decisivo en la eliminatoria entre Guatemala y Cuba. Guatemala. Fue Guatemala y Cuba, sí. Guatemala y Cuba en Guatemala. Un partido que fue definitivo, donde ocurrieron algunas cosas, algunos errores que no debieron ocurrir y no clasificamos. Tenemos que decir que no clasificamos, clasificaron ellos y fueron ellos. Después, al no ir Uruguay había clasificado y decidió no participar. Entonces invitaron a Cuba. Como Cuba se mantenía jugando esto y lo otro, me invitaron a Cuba y Cuba dijo que sí y fuimos. Pienso que fue un buen torneo para nosotros. Pienso que el juego importante contra Polonia fue importante y fue un juego te puedo decir que no fue de que saliera así, fue un juego que se preparó. Los jugadores que estaban ahí polacos
la mayoría, menos 2, el centro delantero y un defensa izquierda que creo que se llamaba Musial, y el centro delantero, menos esos 2, todos habían estado en la Olimpiada, en la eliminatoria olímpica. O sea, fue un juego bueno. Para mí fue bueno, imagínate, para mí más que nadie, uno de los que más a los argentinos. Y creo que fue un juego, te repito, que se preparó cantidad el juego y que se fue saliendo de manera que iba favoreciendo. Y se dio la jugada. Y el juez de línea, por cierto, era un guatemalteco, que parece, no sé, era guatemalteco, pero bueno, no sé, no era muy... Con nosotros nunca se llevaba muy bien. Inclusive te puedo decir que dio como 3 versiones de por qué distintas de por qué había anulado el gol. Como 3 versiones distintas. Porque es una jugada preparada y será Fariña la mete. Fariña mete la jugada. Y ahí, bueno, no pudimos dar valedero ese gol. La eliminatoria mundialista rumbo a España 82, donde fungió como asistente del húngaro Tibor Ibáñez, está registrada como una de sus últimas etapas en el cuerpo técnico de la selección nacional. Con muchas experiencias a sus espaldas, Sergio Padrón se mantendría muy vinculado al fútbol cubano desde el área técnica de la Comisión Nacional. Muy a menudo se le veía conversar con jugadores y técnicos para transmitir su visión del juego y algunos consejos. Yo no te puedo hablar tanto, porque ya te dije que estoy bastante apartado. Pero para mí tienen buenas condiciones los entrenadores, trabajan bastante bien. Después de dedicarle toda su vida al fútbol, llegó el momento de dar un paso al lado para atender otros asuntos y pasar más tiempo junto a su familia. En ese nuevo escenario, Sergio Padrón ha vivido los últimos resultados del fútbol cubano en la arena internacional. Del título del Caribe en 2012 a la temprana eliminación frente a Curazao en las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018 y la situación actual del fútbol en el país, el primer técnico cubano en ganar los Juegos Centroamericanos y el único en asistir a 2 Juegos Olímpicos ofrece sus impresiones. Lo recibí contentísimo. Recibí el título contentísimo. Y sorpresivamente para mí también, para serte sincero. Para mí, ese triunfo de la Copa del Caribe, para mí fue sorpresivo. Yo no pensé que íbamos a lograrlo. Por todas estas razones que estamos diciendo, estamos perdidos de esta competencia, perdidos de la otra, qué formación tenemos. Y de pronto llegamos allí y ¡bam!, metemos el palo del siglo. Para mí fue mucha alegría, pero fue muy sorpresivo también, para serte sincero. Pero a mí me parece que Curazao nunca nos había ganado a nosotros. Y de pronto aparece con ese grupo, ¡pam!, y nos elimina. Mira, el fútbol, entre nosotros, el fútbol se ha convertido en un negocio muy grande. Para mí es un negocio muy grande. Y los negocios generan desarrollo. Pero lo que más quisiera yo, que llegara a que ver el fútbol cubano en los primeros niveles. Por ejemplo, que cuando vamos a una Copa de Oro, esta gente no nos metan 8 goles, el otro que no nos meta no sé qué, ¿no entienden? Eso es lo que yo quisiera, que nuestro nivel de fútbol subiera a nivel alto del área. Si fuera del mundo, mejor todavía, pero bueno, del área, me voy a conformar con el área. ¿Qué ha significado el fútbol para Sergio Padrón? Parte de mi vida. Una parte importante de mi vida. Una parte importante de mi vida porque así, siempre fue un placer para mí jugar fútbol. Siempre, me gustó mucho, siempre, un placer. Fue un gran placer. Pero además tengo que decir que también fue un medio de vida para mí, un medio de vida importante, porque me proporcionó muchas cosas
conocí una gran parte del mundo, ¿no? Compartí con mucha gente de otros países, eso. O sea, para mí fue importantísimo. A sus 85 años, Sergio Padrón ya ve muy poco fútbol y hace algún tiempo que dejó de frecuentar su añorada Liga de Veteranos de la Polar. Los que se bañaron de su sabiduría aseguran que desde su salida del Marrero muchas cosas han cambiado y se nota mucho la diferencia de esa guía certera que siempre ofrecía en las oficinas de la Comisión Nacional de Fútbol el inquieto Sergio Padrón. Recientemente se le vio por la Polar en un partido de la selección femenina y en diciembre de 2017 la Asociación de Fútbol de Cuba le rindió un merecido homenaje en su gala anual. Desde Fútbol por Dentro queremos agradecer a ese grande del fútbol cubano todo su aporte al crecimiento de este deporte en el país y desearle mucha salud y felicidad en sus años por vivir. Gracias, Sergio Padrón. Bueno, que me recuerden por lo que considera la gente, si hice bien, si hice mal, si cumplí con mis tareas, no las cumplí. Eso, claro, a mí me gustaría mucho que dijeran, no sé, yo coño, trabajo bien, hizo esto y lo otro, pero si la gente piensa distinto, ¿qué vamos a hacerle a eso? Y así termina nuestra misión de hoy, donde estuvimos hablando de Sergio Padrón, una de las grandes figuras del fútbol cubano en toda su historia. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima.